Muy buenas a todos. De nuevo ha caído en mis manos un piloto trasero de tecnología LED completamente. En este caso es de un Mercedes CLA del año 2020. Bueno, se me lo ha regalado un antiguo alumno del Instituto del Palmeral de Orihuela y, por cierto, muchas gracias, Sergio. Y es que se ha cambiado porque le falta, a ver, que os enseñe el detalle. Bueno, le falta un trocito de pasta, de aquí hasta aquí, de pasta colorada, del embellecedor. Y bueno, por aquí puede penetrar agua. A ver, ahí está. Puede entrar agua. Y evidentemente esto sería una ITV desfavorable, una inspección técnica de vehículos, y no pasaría la ITV. Por lo tanto, habría que cambiarlo. No tiene reparación, no tiene desmontaje. La única opción es sustitución. Así que, a pesar de estar nuevo, entre comillas, pues bueno, hay que sustituirlo. El caso es que, antes de tirarlo, pues Sergio ha tenido la amabilidad de regalarlo, donarlo a la ciencia, que digo yo. Lo voy a desmontar, lo voy a descuartizar y vamos a ver qué tiene dentro. Es muy parecido al que ya desmontamos en el 2014 y bueno, vamos a estudiar otra vez las potencias de los distintos circuitos y lo vamos a intentar poner en marcha. Ya veremos si hay variaciones respecto al año 2014. Comenzamos. Bueno, pues una vez que tenemos ya acceso a todas las placas que componen, las placas de circuito impreso que componen el piloto trasero, tiene 1, 2, 3 y 4. Una de ellas es de control exclusivamente, no tiene diodos, donde van conectados los 6 pines que alimentan al piloto trasero. Esta es los diodos, está compuesta por 2 diodos de luces de posición que va a transmitir la luz a través de la fibra óptica. Esta de aquí tiene puedo apreciar dos tipos de diodos, a ver si en el zoom, sí, aquí se ven dos tipos de diodos distintos, tiene dos encendidos. Estos son los de intermitencia y estos tres de aquí estos tres amarillitos son la luz de marcha atrás. Y en esta otra de aquí están los diodos de luces de antiniebla. Bueno, voy a explicar un poquito el proceso que he seguido para identificar cada uno de estos pines, a qué corresponde, positivo o negativo, de qué circuito. Y es que aquí en el piloto trasero no pone absolutamente nada, sí que nos pone, y ya lo veremos un poquito más adelante, el consumo de los distintos circuitos, pero aquí donde van con el conector, los pines ni siquiera están numerados. Vale, ¿cómo he hecho yo para saber cuál es cuál de estos pines para positivo, negativo y de qué circuito? Vale, una vez que tenemos las placas fuera, lo que vamos a hacer es desconectar. Voy a demostrarlo en uno de ellos solo, pero que en el resto son igual. ¿Vale? Desconecto el terminal, los terminales de las luces de posición y lo que voy a hacer es con el polímetro, a ver, me hago un poquito de sitio. Con el polímetro lo configuramos para medir resistencia o mínima escala o para medir diodos o continuidad. Y voy a ir jugando con la polaridad de las puntas del polímetro. De tal manera que si pincho, por ejemplo, en este punto de aquí, esta parte de la placa de circuito impreso y aquí, puedo observar que se enciende uno de los diodos. A ver si aprecia en la cámara. Espero que sí. Bien, se enciende uno de los diodos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues si he pinchado en este terminal, tiene dos terminales solamente, con negativo, pues este terminal es negativo y el otro corresponde a positivo. Fijaos que con el polímetro no hay la suficientemente tensión para encender los dos diodos. ¿De acuerdo? Entonces ya tengo identificado aquí en esta placa positivo y negativo. Tendría que seguir los cables. Pinchamos, seguimos los cables, viene a parar a la placa de control de los pines
Y bueno, siguiendo las pistas y con el polímetro igualmente configurado como hemos dicho, podemos llegar a la conclusión que este de aquí corresponde con el negativo. Además va a ser negativo para todos los encendidos y el resto van a ser los positivos de los distintos circuitos. Así con todas. A ver, tengo que decir que es un proceso un tanto laborioso, ¿eh? No es sencillito, lleva un tiempo y, bueno, evidentemente necesitamos acceso a las placas. Veis que aquí se enciende un diodo. Pues bueno, ya está claro que este terminal de aquí va a ser positivo. Tendría que buscarlo en el conector de esta plaquita, ese positivo, ¿vale? Y el negativo igual. Así con todos los encendidos de las distintas placas. Voy a conectarle la tensión de alimentación, que lo veamos y seguimos. Venga, vamos a poner en marcha el circuito de luces de posición conectado positivo, negativo. Mucho cuidado, que no se toquen, que este está aquí. Vale, ya lo haremos bien hecho, lo montaremos sobre una plaquita de metacrilato y que quede bonito para hacer todas las mediciones pertinentes. Vale, con esto ya se ha encendido. Vale, fijaos que está soportado sobre una placa de aluminio y ahora mismo están sometidos a una tensión de 9,4 voltios. Tengo aquí una fuente de alimentación, ahí se ve 9,4 voltios, 120 miliamperios está consumiendo ahora mismo. En realidad, aquí pone que esto a 12,8 voltios, no sé si se ve ahora mismo, consume 5,9 vatios. Voy a subirle la tensión, ahora mismo está a 9,4. Voy a subir un poquito la tensión, a ver si se aprecia cómo sube el brillo. Bueno, a malas penas. Llego a 12, lo que dice el fabricante, 12,8. Vale, aquí lo tengo y más o menos 12,9 y la corriente 250 miliamperios. Esto va montado sobre la fibra óptica plástica. Voy a ponerlo para verlo. A ver, hago una pausa. Vale, la ubicación original es esta. Bueno, aquí, a ver, no se ve porque hay bastante luz. Esta es la transmisión de esos dos diodos que hemos visto sobre esta fibra de plástico. Estos dos diodos, aquí están, ¿vale? Son los que transmiten esa luz. Vamos a seguir con el resto de los circuitos. Vale, he cambiado la conexión. El negativo es la misma, hemos dicho que es común para todos los encendidos y el positivo de luz de intermitencia es un pin más hacia la izquierda. Encendemos, ponemos en marcha la fuente de alimentación y vemos que se encienden los 9 diodos. Ahora mismo están sometidos a 6,4 voltios. En realidad esto hay que subirlo a 12,8, que es la tensión de batería sin el motor de combustión en marcha. Es decir, que realmente pues esto subiría hasta 14 voltios. Pero bueno, en cualquier caso vemos que a 12,8, que me interesa bastante, 12,9, el consumo 230 miliamperios. Ahora hablaremos de eso un poquito. Voy a poner los 3 diodos de luces de marcha atrás en funcionamiento. Muy bien, ya he cambiado la conexión en la plaquita y se van a encender estos 3 diodos que son de tecnología Chion Board, los otros son SMD. Ahora mismo está sometido a unos 8 voltios y empieza a encenderse estos 3 diodos, ¿vale? Voy a ponerlo a 12,8 y vemos el consumo. 12,6, 7 y 8. Bueno, vemos que estos 3 diodos consumen 200 miliamperios, 0,2 amperios. La verdad es que nos quedaba que ver la luz de freno trasera. Ya he hecho la conexión y bueno, no he sacado la placa, es esta de aquí, no la he sacado de su alojamiento. Voy a intentar poner esto en marcha. Vamos a ver, ahí está. Voy a mostraros los diodos, a ver que no haga cortocircuito porque están aquí las pinzas muy juntitas y veo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 diodos también. Ahora mismo está sometida a 6 voltios y medio. Pues si subimos la tensión, vemos que a 12,8, ahí está, 12,9, 12,8,
Bueno, esta sería la luz que da la luz de freno en este piloto. La corriente también pues no llega a 200 miliamperios, casi 200. Vale, fijaos, puedo ejercer la función supletoria. Supongamos que se ha fundido o no funciona el circuito de luces de posición. Jugando con la tensión de alimentación de estos diodos, puedo suplir las luces de posición, ¿vale? Sería una avería, habría que ir al taller a reparar. No tiene reparación, como habéis visto, se sustituye y ya está. Pero en cualquier caso, la luz de posición quedaría suplida. Vale, seguimos. Venga, esta es la tabla que hemos comentado, la tabla de potencia de los consumos de los 4 circuitos que componen el piloto trasero. Vemos que la suma es 22 vatios. La bombilla P21/5W, que es la de freno y luces de posición de incandescencia de un piloto trasero normal, bueno, convencional, pues nada más que la luz de freno consume 21 vatios. Es decir, la luz de freno prácticamente consume lo mismo que todo el piloto en funcionamiento. Bueno, pues nada más. Lo montaremos sobre un bastidor, le pondremos distintos interruptores, pulsadores, como hemos hecho otras veces. Y bueno, es curioso ver cómo funciona esto y ponerlo en funcionamiento. Nos vemos en el siguiente vídeo.